Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 137 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Eficacia pública y privada. Papá, temas de eficacia. Muy bien, aquí estamos. Buenísimo. Voy al grano con esta conversación. La Academia de Centroamérica empieza a distribuir muy pronto un libro que escribiste este año denominado Acción Humana Eficaz, y está destinado a, a funcionarios y ejecutivos públicos de alto nivel, una versión corregida de otra que publicaste temprano en el año y que yo leí, que busca dedicarle, la original, un esfuerzo conceptual a las señoras y señores diputados de la actual Asamblea Legislativa para que se embarquen en el tema de la eficacia. Yo lo diría así, como un constreñimiento para la innovación, porque la creación de leyes es a fin de cuentas un esfuerzo innovador y dentro de el marco normativo de un Estado de Derecho, las leyes son constreñimientos, ¿verdad? Toda innovación requiere constreñimientos, entonces la ley es un constreñimiento dentro del cual queremos innovar, pero los diputados de la República tienen la potestad constitucional de cambiar esos constreñimientos. Y eso me parece que es interesantísimo. Entonces, ¿cuál es el tipo de eficacia que se necesita? No eficacia jurídica, de eso podríamos hablar, sino de eficacia en su gestión como eh, servidores públicos y su eficacia, la eficacia en su gestión como buscadores de acuerdos y formadores de coaliciones para alcanzar masas críticas, porque Ujú, el ujú. proceso legislativo es eminentemente democrático en nuestro país, por supuesto, no es el caso siempre, pero es eminentemente democrático, lo cual quiere decir que aún en una comisión legislativa donde se revisa un proyecto de ley, al final del plazo de consideración de ese proyecto de ley, que son, entiendo, 4 meses, debe haber una votación y la mayoría gana y se respeta. Ujú, Una vez que ujú. pasa la comisión, tiene que entrar al plenario esperando su turno porque hay prioridades y esas prioridades las define a veces el Poder Ejecutivo, como en este periodo de sesiones extraordinarias que inició el pasado 1 de noviembre, y en otras ocasiones es la Asamblea misma las que define esas prioridades en las sesiones ordinarias. Entonces, un proyecto de ley, después de superar la comisión, tiene que esperar su turno, entrar al plenario legislativo, y ahí no necesariamente quiere decir que se vaya a aprobar. Obviamente hay un debate y ese debate puede suspenderse y puede postergarse la aprobación de una ley por años. Y aquí creo que es donde entra el concepto de eficacia en la gestión en la gestión legislativa, porque se requiere buscar acuerdos y crear masas críticas en busca de mayorías al menos simples, quiere decir la mitad más uno de los votos, que en el caso de nuestra Asamblea Legislativa son 29, para lograr aprobar leyes que vienen siendo, lo que decíamos hace un par de minutos, reformas a los constreñimientos dentro de los cuales el experimento de creación de la nación costarricense va a continuar avanzando. Eh, creo que, creo que con esta introducción inesperada, te cedo la palabra. Y Muy bien. felicidades por la publicación del libro. Ah, ¿verdad? Siempre es lindo publicar un libro. Ujú. Me mandaron una foto con las primeras cajas y es muy lindo ver eso. Ujú. Muy bien. Bueno, eficacia. Eh, Conversaba hoy por la mañana con algunas personas sobre el tema de la eficacia pública. Y me decía un participante con mucho sentido que hay una ineficacia
más difícil de evitar, otra es menos difícil de evitar. Hay una ineficacia que está en la estructura, ¿verdad? Si tú diseñas una institución o tienes una ley orgánica en un ministerio o tienes una legislación de servicio civil o una legislación de control en el órgano del que se trate, eh, el, el campo de acción de la eficacia operativa, la de todos los días, la eficacia estratégica, la eficacia que depende de los personeros que están en la organización, se ve reducida o limitada por la estructura jurídica o por la cultura prevaleciente en la institución. Y eso es cierto, ¿verdad? Cuando uno ve el 8 de mayo arrancar un gabinete nuevo, y todos, me parece a mí, los ministros con mucha ilusión, con mucha buena intención y tal, cuando se tiene alguna experiencia en el sector público, uno dice, uy, 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 cuando les toca empezar a chocar contra las restricciones que están ahí por razones jurídicas o que están ahí por razones culturales, ¿verdad? Yo recuerdo al presidente actual quejándose de los mandos medios, ¿verdad? El poder que los mandos medios tienen en las organizaciones públicas es un rasgo cultural de nuestras organizaciones públicas, ¿verdad? Imagino una organización pública donde alguien, ministro, pudiera decir, ¿cómo que los mandos medios obstaculizan? Aunque parece ser que lo que llamamos eh, eh, peyorativamente burocracia es eso, el poder de los mandos medios, ¿verdad? Y contra eso choca los afanes de eficacia, la ilusión por hacer cosas con las que llegan sin duda todos los personeros a la función pública. Entonces, el libro publicado no tiene en cuenta o hace caso omiso de las restricciones culturales y las restricciones jurídicas, ¿verdad? De lo que está hablando el libro es de cuánto puede aportarle a la eficacia un ejecutor, un ministro, un viceministro. Y en ese sentido, yo pienso que el libro y creo que esta fue una idea tuya alrededor del contenido y alrededor del título del libro, que el libro fuera un libro sobre eficacia, no solamente pública, sino eficacia en general, ¿verdad? Así es un libro sobre eficacia en general. Ok, un par de cosas que quiero enfatizar. La primera es lo que hablabas sobre el ordenamiento jurídico y creo que por ahí empezamos, ¿verdad? Hablando de el ordenamiento jurídico como un amplísimo conjunto, un amplísimo y complejísimo conjunto de constreñimientos, ¿verdad? De limitaciones Ujú, dentro de las cuales vamos a gestionar. No hablemos por ahora de innovación, hablemos de gestión. Eh, la administración pública en particular tiene el constreñimiento adicional de que esa parte del ordenamiento jurídico que determina el ejercicio de la función pública y del Estado y del gobierno está cubierto por un principio que se denomina el principio de legalidad, que lo que dice es que una persona ejerciendo la función pública solo puede hacer lo que está mandado en la ley ujú, y que no puede no hacer lo que está mandado en la ley. Entonces, ujú, tiene que hacer lo que está mandado en la ley.
Y quienes hemos estado en la administración pública sabemos que pues ahí hay leyes orgánicas, constitución, contraloría, decretos, una enorme cantidad de normas en diferente nivel jerárquico que determinan lo que tiene que hacer un funcionario público, no Ujú. simplemente lo que puede hacer o lo que debe hacer, sino lo que tiene que hacer bajo pena de incumplimientos que tienen sanciones criminales, ¿verdad? El Sí, prevaricato es una claro. falta muy grave que puede cometer un funcionario público no, no necesariamente son faltas por comisión, también hay faltas por omisión. Entonces, el ordenamiento jurídico visto como una serie de limitaciones dentro de las cuales vamos a gestionar, ¿verdad? Y ese espacio de gestión se presta para que nosotros gestionemos con eficacia o no, de manera innovadora o no, eh, de manera honesta y transparente o no. Entonces, ahí hay un margen de maniobra pequeñito, pero un margen de maniobra siempre. Lo segundo que mencionabas era el tema de la cultura. Y a mí me parece que esto es muy interesante porque a veces la cultura eh, eh, engendra ordenamientos jurídicos o partes del ordenamiento jurídico y a veces es al revés, a veces es el ordenamiento jurídico el que engendra cultura, ¿verdad? La decisión, lo dijimos aquí hace unas semanas, la decisión de Costa Rica de abolir el ejército es una decisión que se tomó al calor de un conflicto armado, eh, se, se le dio rango constitucional a la decisión, pero eso no implicó que pasáramos de la noche a la mañana a convertirnos en una cultura desmilitarizada. Convertirnos en una cultura desmilitarizada derivó de de ese precepto constitucional, ¿verdad? De darle rango constitucional a la abolición del ejército. Y eso es muy interesante porque entonces esa cultura desmilitarizada retroalimenta la formación de leyes y la renovación del ordenamiento jurídico para, por ejemplo, crear un sistema de parques nacionales que conserva el medio ambiente y eh, una un conjunto de incentivos para crear una industria turística orientada a la naturaleza, ¿verdad? No existía lo que hoy consideramos comúnmente como el ecoturismo, no existía en los años 80, ni al principio de los 90, y en realidad en los 90 era poco lo que se oía del tema, pero de repente empezó a tomar fuerza, no solo en Costa Rica, y nosotros afortunadamente ya veníamos avanzados en esa dirección. Yo quiero creer que hay una conexión directa entre una cultura desmilitarizada y un respeto solemne por otras formas de vida y por los ecosistemas. Después hablaste de burocracia y yo sobre burocracia siempre, siempre trato de darle al tema una perspectiva eh, constructiva, ¿verdad? Y la forma como trato de explicar esto que quiero decir es imaginándonos un escenario donde no existiera la burocracia. Si no existiera la burocracia, si no existieran los mandos medios, habría muchísima inseguridad jurídica, creo yo, ¿verdad? No creo que sería un Estado más eficiente, ni más transparente, ni más eficaz, porque la verdad es que el Estado como organización está compuesto de seres humanos y además son seres humanos que están obligados por el principio de legalidad que explicábamos hace un rato. Entonces, ante la pregunta de si un Estado necesita más o menos democracia, yo siento que es la pregunta equivocada. Yo creo que la pregunta es cómo, cómo tenemos mejor burocracia en nuestro Estado. Y veo, por ejemplo, lo que ha significado a lo largo de 60 años de existencia la burocracia para la Unión Europea. Es prácticamente irrelevante quién es la persona que asume la jefatura de Estado en cualquiera de los 27 países miembros, con la muy notoria excepción de lo que sucedió en el Reino Unido cuando David Cameron decidió
jugar a la ruleta rusa y someter a referendo la pertenencia a la Unión Europea y pues ya todos sabemos el triste desenlace de que el Reino Unido salió de la Unión Europea, pero los otros 27 países es casi irrelevante quién presida los países porque hay una burocracia europea con gente altísimamente capacitada para tratar de dotar de eficacia a, a ese ordenamiento jurídico que además es supranacional, es una complejidad que no existía en ningún otro lugar del mundo, es un experimento que tiene 60 años de existencia y me parece que además, creo que ya vamos como por 65, además un experimento muy exitoso en producción de bienestar. Me parece exitosísimo el experimento de la Unión Europea, que además nació como un experimento para tratar de evitar que Alemania y Francia se volvieran a ir a la guerra después de Sí. 3 guerras Ujú, en ujú, 100 años y por ujú, los últimos 60 y pico de años, pues ha funcionado el experimento, ¿verdad? ujú. Y lo otro, entonces sí, creo que lo que necesitamos es ver de qué manera ayudamos a producir mejor burocracia. No nos vamos a poner a hablar en este momento de qué significa mejor burocracia, pero dentro de los constreñimientos que implica el principio de legalidad, dentro de los constreñimientos que implica el ordenamiento jurídico, dentro de los constreñimientos que implica la cultura de un país y dentro de los constreñimientos que implica que una organización esté compuesta por seres humanos, entonces, yo creo que la burocracia que nosotros tenemos que verla como un vaso medio lleno y no como un vaso medio vacío. Y por último, bueno, hemos venido hablando últimamente de democracia. Voy a dejar el punto de la democracia para más adelante porque recién hablamos de eso bastante y quiero cederte la palabra. Una aclaración que hay que hacer es, o más bien, una herramienta de análisis es la siguiente. Eh, Siempre ha habido una tensión entre si es más eficiente, si es más eficaz el sector privado que el sector público, ¿verdad? Uno ve mucho los fallos del sector público porque los errores se publicitan, ¿verdad? Casi nunca ves que salga en un órgano de divulgación colectiva una noticia del error que cometió una empresa, ¿verdad? Se considera un territorio privado, las empresas cometen errores, se tragan la pérdida y siguen adelante, no hay noticia. Pero si eh, se acaba de pavimentar una calle y en la semana siguiente viene a acueductos y alcantarillados y va abriendo la calle porque tiene que colocar no sé qué tubería, entonces la gente protesta y dice, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no planifican? Y dice, sí, claro, sería bueno que programaran y se pusieran de acuerdo y tal. Y existe en algunos casos la duda de si será que en la administración pública la gente está menos capacitada que en la administración privada. Drucker tocó ese tema hace muchos años y decía que la eficacia de la administración pública francesa era reducida y sin embargo tenían a los mejores graduados de las escuelas superiores de Francia, o sea que la capacitación estaba fuera de toda duda. Yo creo que la administración pública costarricense es de una capacidad adecuada, ¿verdad? Tenemos un estatuto de servicio civil que creo que mejoró muchísimo o causó la mejora de la capacidad, del equipamiento intelectual de los colaboradores del sector público. O sea que ahí podríamos estar tranquilos, ¿verdad? Sí, en este
en este cuestionamiento de si el sector privado es más eficaz que el sector público y tal, hay una verdad teórica que es bien importante. Y es que en el sector privado no es prohibido fracasar. Una organización privada no tiene ningún seguro de supervivencia. En cambio, las instituciones del Estado sí tienen un seguro de supervivencia. El Banco Crédito Agrícola a- a- agonizó por decenios y al final seguramente que lo enterraron porque ya era inevitable enterrarlo, ¿verdad? O sea, hay una posibilidad de que entidades del sector público vivan como zombies, ¿verdad? Ya murieron hace tiempo y sin embargo siguen ahí caminando. Se habla mucho, yo no estoy muy informado, no estoy informado, se habla mucho de que el Consejo de Producción hace años que debió haberse cerrado, ¿verdad? Que la fábrica de licores hace años que debió haberse privatizado y sin embargo, bueno, ahí siguen. O sea, y eso también lo dice Drucker. El afán de sobrevivir en la empresa privada es lo que hace que tenga ahí un incentivo permanente a ser eficaz. Pero en el sector público no hay ese afán de sobrevivir porque la supervivencia está garantizada. Uno dice, voy a coger un ministerio al azar. El Ministerio de Agricultura existe y existirá por los siglos de los siglos. Y entonces ahí no es lo mismo que en la empresa tal y cual, donde si no les va bien durante 2 años, ya están en serio peligro, ¿verdad? Estaba pensando en la refinadora costarricense de petróleo que no refina petróleo desde hace muchos años. Pues obviamente que continúa distribuyéndolo, ¿verdad? Ujú. Asegurándose de que el petróleo llegue de su punto de origen, que es importado, al consumidor final. Y eso creo que Es importante. es muy importante, ¿verdad? Es un Sí. valor muy importante. Lo Ujú, que me pregunto es si requiere una burocracia del tamaño. Ahí ujú. sí vengo al punto del tamaño de la burocracia. Si Sí, Recope sí. tiene que ser tan grande y Ujú, costarnos tanto, ujú. ¿verdad? Pero también me pongo a pensar cuántas palabras habría que reformarle a la ley orgánica de Recope para convertirla en una entidad que transforme energía solar en electricidad, Ujú. ¿verdad? Yo creo que debe haber como 20 palabras que cambiarle a la ley para que Recope pudiera encargarse de eso. Y entonces ahí sí, me parece que se podría reconvertir la burocracia existente, que es gente, vamos a ver, gente con muchísima experiencia en lo que hacen. Y lo que hacen es sostener una industria energética. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar esas competencias a sostener otra industria energética o una industria energética con otra fuente de energía. Eso es todo. ¿Verdad? No tenemos que cambiarlos de ubicación, ni tenemos que cambiarles las funciones necesariamente. Lo que necesitamos es a crear los suficientes estímulos para que una institución como esa pueda además utilizar recursos que derivan de una energía contaminante como es el petróleo y los otros combustibles fósiles a una energía renovable, limpia, ¿verdad? Em, Eso a manera de ilustración. Eh, y, y pues yo también entiendo que cuando hablabas al principio de burocracia y hablabas de mandos medios, son, son actores, digamos que otra vez volviendo a remitir al tema de los constreñimientos, son constreñimientos con los cuales hay que jugar. Yo no puedo pretender aniquilar al sindicato de Recope solo porque me caen mal.
¿verdad? Yo tengo, si soy de vocación demócrata, yo necesito buscar la manera de gestionar a través del diálogo en la búsqueda de acuerdos que nos conduzcan a las transformaciones necesarias para poder construir la Ujú, Costa Rica del futuro, porque si hay algo de cierto en la vida de toda organización, sea tan grande como un estado o tan ágil como como un emprendimiento tecnológico o incluso para un organismo individual como lo es un ser humano, el futuro se construye en parte con las semillas que sembramos hoy y con la forma como las cosechemos. Y entonces ahí es donde siento que tenemos que pensar un poco en que esos mandos medios también necesitan, bueno, ellos tienen a mucha gente, muchas personas que ocupan cargos de mandos medios, lo que buscan es perpetuarse en un cargo a pesar de que tienen una fecha definida de salida, pero mucha gente lo que busca es asegurarse de que antes de que llegue esa fecha de salida, no se vea perturbada su estabilidad en esa zona de confort, ¿verdad? Solo que, ¿qué sucede cuando estamos hablando de la zona de confort de una industria como la del petróleo, asumiendo que dentro de 30 años ya no va a haber petróleo en el ujú, mundo, por lo menos ujú, no para usarse en transporte y movilidad? Ya ahí sí que sería absolutamente absurdo continuar pagando la burocracia que opera la refinadora costarricense de petróleo cuando ni refina ni distribuye más petróleo. ujú, Entonces ujú, sí creo que es necesario pensar en esas transformaciones que inevitablemente la tecnología va a traer y así también en otras industrias, ¿verdad? La automatización que está trayendo la transformación digital está haciendo obsoletas incluso algunas prácticas, algunos servicios públicos están siendo obsoletos o servicios que uno recibe en la calle, en el mercado, que ya no son necesarios. Por ejemplo, el servicio de cuidacarros, que es un servicio informal, que por 30 años, que tengo uso de memoria, eh, surgió y debe haber miles de personas en este país que mantienen a sus familias a través del dinero que reciben cuidando carros en una calle en la ciudad o en algún lugar del país. Pero la gente cada vez tiene menos efectivo, porque cada vez el dinero es más electrónico. ujú, Y entonces, ¿qué representa eso para la industria de cuidacarros? ¿Verdad? Y no se trata de organizar a la industria de cuidacarros para que se actualicen y se reformen. Simplemente me parece que es una industria que quedará en desuso. Además, hoy en día hay cada vez más personas, bueno, no sé si cada vez más, pero cada vez existe más la posibilidad de poderse desplazar sí, por la ciudad sin tener un ujú, carro propio, sin ujú, necesidad de parquearlo y sin ujú, necesidad de que alguien lo cuide, ¿verdad? ujú, Entonces ahí ujú, creo que esos son elementos de cambio que hay que atender. Y bueno, vuelvo al tema de la democracia. Me parece que si nosotros realmente queremos que la gestión de nuestro Estado y de nuestro sistema jurídico sea eficaz, asumimos un juramento constitucional de respetarlo desde la democracia como constreñimiento, ¿verdad? ujú, No podemos, no es una opción comportarse de la noche a la mañana con, con ínfulas autocráticas porque eso está violando el juramento constitucional desde el cual descansa la gestión que queremos hacer. Entonces, te hago la siguiente pregunta. No sé si es una pregunta o es un planteamiento. Eh, la violación de normas a cargo de la persona que ocupa la jefatura del Estado resta o suma eficacia. ¿Existe alguna posibilidad de que uno dijera, qué dicha que el presidente se saltó la Constitución porque entonces ahora sí estamos siendo más eficaces? O de la misma manera, formulo la siguiente pregunta. ¿Es eficaz la gestión pública que implica una degradación del medio ambiente? Tentativamente yo creería que no. vamos a ver, yo parto del supuesto
de que la Constitución es buena, ¿verdad? Una Constitución que tiene desde el año 49 para acá, me parece que, y con sus reformas y ajustes, me parece que es una Constitución buena. Si me ponen a elegir entre eficacia y constitución, yo elijo constitución, ¿verdad? Y a mí me parece que saltarse la constitución para pretendidamente buscar eficacia, me parece que es un atropello de alto costo, ¿verdad? La otra cosa que pienso es que la eficacia no es eficacia a secas. Uno debería pensar en la eficacia con calidad, ¿verdad? Así como en una empresa, antes se hablaba de utilidades y ahora se habla de utilidades de calidad. Una empresa que hace utilidades eh, atropellando el medio ambiente, atropellando a los trabajadores, engañando a los clientes, me parece que está haciendo utilidades, pero no son de calidad. También pienso que la eficacia del sector público tiene que ser una eficacia de calidad. Me parece que eh, para empezar, el requisito número uno debería ser una eficacia compatible, respetuosa con la constitucionalidad, ¿verdad? Y, pero vieras que eh, hay estoy claro en que las leyes tienen un rango supeditado a la Constitución. Y entonces no es que estoy confundiendo la Constitución con las leyes, pero hay leyes que provocan ineficacia. Hace, hace menos de un mes, no sé, un mes, menos de 2 meses, que José Joaquín Arguedas, exdirector general por muchos años del Servicio Civil, publicó un artículo donde dice que la actual legislación que rige la educación pública impide la eficacia. Y entonces cuenta que a finales del año 70 se emitió una ley general de educación. En el año 70, no, a finales del 69, estaba terminando el gobierno de don José Joaquín Trejos. Estábamos en campaña política, hubo elecciones en febrero del 70 que ganó don Pepe. En esos meses finales del año 69, y uno se puede imaginar el estado, eh, el estado de la opinión pública, de los medios, de los partidos y tal, pues resulta que la ley de educación tiene un golazo. Él no lo califica así, pero a mí me parece que fue un golazo, según el cual la evaluación de los maestros, la movilidad de los maestros, los nombramientos de maestros dependen de un órgano colegiado. Y en el órgano colegiado parece que tiene poder eh, más que proporcional los sindicatos de educadores. Y entonces él dice que mientras esa cosa no se resuelva, nunca ningún ministro va a conseguir cosas como, por ejemplo, mover a los educadores según políticas del ministerio, evaluar a los educadores o nombrar a los educadores. Qué cosa más importante como el nombramiento de educadores, que supongo que todos los años se nombran una gran cantidad de educadores que van a estar ahí por 30 o más años, ¿verdad? Estás comprometiendo las futuras 3 décadas del sistema educativo con los educadores que nombras. Bueno, y en el órgano que los nombra tiene un gran peso la representación laboral.
eso fue una denuncia no, una revelación de José Joaquín Arguedas. A mí me impresionó mucho. Nos escribimos sobre ese tema. No he visto más reacciones en el medio y eso sería interesante ver cómo es que vemos en el periódico un señalamiento de tal magnitud contra la eficacia de algo tan sensible como la educación y de ahí simplemente lo dejamos pasar, ¿verdad? Yo pienso que además en en la administración pública hay un problema y es la inamovilidad de los trabajadores del sector público. Vamos a ver, antes de que haya el clamor de decir, "Ay, ¿qué querría usted que fuera como antes, verdad? Que llegaba un presidente recién electo y quitaba no sé cuánta gente, no sé cuántos servidores públicos. Entonces, todos los años, cada 4 años, se estaba perdiendo toda la capacitación y la experiencia y tal. A mí me parece bien que el personal de la administración pública tenga un fuero de inamovilidad. Lo que no me parece bien es que sea imposible sacar a alguien, ¿verdad? Eh, Tú oyes las anécdotas de los funcionarios públicos que dicen que tenían empleados, colaboradores eh, ineficientes, colaboradores que no colaboraban, eh, personas que ya habían cumplido su ciclo y tal, y era imposible moverlos, ¿verdad? Porque así está la legislación. Entiendo que el, el proceso judicial en el que hay que meterse para poder quitarle la inamovilidad a un trabajador y despedirlo y tal, a un trabajador del sector público, es prácticamente irresoluble, ¿verdad? Estaba pensando, preguntándome si habrá algún criterio de diseño de políticas públicas que al menos aproximara la eficacia de una determinada política, ¿verdad? Algunas veces hemos comentado aquí sobre un principio de diseño de política pública para promover el desarrollo, sobre todo de países en vías de desarrollo, que aprendí en la OCDE, donde lo que se busca es impactar lo más posible por medio de esa política a la mitad más vulnerable de una población Ujú, meta. ujú, ujú, Y si uno logra impactar lo más posible a esa mitad más vulnerable, suceden dos cosas. La primera es que esa mitad más vulnerable va a desarrollarse más rápido. Y lo segundo es que la mitad más privilegiada también se va a ver beneficiada, ¿verdad? No es una lógica de quitarle a unos para darle a otros, es una lógica de desarrollarnos juntos, ¿verdad? Y de hecho, me remito a la agenda de, 2030 de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde cuando se lanzó esa agenda en el 2015, con miras al 2030, lo que se dijo fue, en este contexto, según estos 169 indicadores de desarrollo, todos los países del mundo somos países en desarrollo, porque aún el país más avanzado del mundo hoy en día, en el 2015, si se queda donde está para el 2030 y todos los demás cumplen con la agenda, ese país se habrá quedado atrás. Entonces, ¿cuáles son algunos elementos de diseño que podríamos utilizar para que las políticas públicas fueran eficaces? Y se me ocurre uno en particular. Eh, yo siento que si utilizáramos el concepto de bienestar, después vemos cómo lo definimos y después vemos cuáles son los indicadores a los que queremos apuntarle y después vemos cuáles son las métricas que queremos utilizar para medir ujú. bienestar. Pero si utilizamos el bienestar como criterio y procuramos que en el diseño de toda política pública se aspirara a la producción de bienestar para la biosfera, ¿verdad? Que incluye obviamente a la especie humana, pero también incluye a todas las demás. Eh, Producción de bienestar para la biosfera para siempre, yo siento que ya ahí tenemos un criterio de diseño que aunque sea de alta ambición,
nos obligaría a actuar y a pensar y a planificar y a ejecutar de una manera que nos haga eficaces, ¿verdad? Porque nosotros podemos imaginarnos toda la eficacia pública o privada que queramos, mientras el planeta continúe colapsando como red que sostiene la vida, entonces siento que ese es el último indicador de ineficacia en el que estamos metidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para ser eficaces regenerando ese capital natural de manera tal que todo nuestro quehacer que está basado en la naturaleza, porque todo lo está, eh, sea, sea perdurable en el tiempo? Eso lo ofrezco como pregunta en realidad, porque siento que la eficacia es una aspiración, ¿verdad? Yo no creo que uno podría, y esto sí te lo pregunto, yo creo que uno no podría diseñar un conjunto de políticas públicas o un sistema normativo que fuera 100% eficaz. La eficacia no No, depende de no. la norma, la eficacia Ujú, depende ujú. de cómo la norma se Claro. interpreta y cómo nos Ujú, aproximamos a ella y cómo innovamos desde ella, ¿verdad? ujú. Me gusta mucho esa exploración de cómo debería ser la política pública. Supongo que las nuevas políticas públicas, qué criterios deberían seguir. Y me gusta esa jerarquización de criterios. Eh, Casi que diría, hombre, en una situación de crisis ambiental, ese criterio es superior, ¿verdad? Eh, Primum vivere, deinde filosofare, ¿verdad? Primero, asegurémonos de que vamos a estar vivos y después pongámonos a filosofar. Entonces, me gusta ese criterio de eh, someter a las políticas públicas a ese cuestionamiento. Eh, se dirigen hacia contribuir o resolver eh, de alguna manera la crisis climática. Eso es importante. Y debe haber unos otros objetivos o criterios eh, conectados al primero, ¿verdad? Ya hablamos de la supervivencia planetaria, ahora hablemos de la supervivencia local, ¿verdad? Cómo aseguramos un cierto bienestar para las personas, etcétera, ¿verdad? Esa sería otra, otro condicionamiento de las políticas públicas. Yo agregaría dos más. Uno, a mí me parece que el diseño de administración pública que tenemos se dirige más que todo a repetir y menos a innovar, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura repite, eh, no sé, repite una serie de cosas que se han venido haciendo desde el año 40, el 50, el 60, el 70 y tal y cual. Y me parece que la proporción de innovación que hay es reducida. Los ministerios están aquí para garantizar que las cosas se sigan haciendo, no para garantizar que se hagan las cosas que es necesario ajustar a los tiempos, ¿verdad? Entonces, repetición versus innovación. En eso, a mí me gustaría ver una estructura del Estado donde hubiera más proyectos que eh, núcleos organizacionales estables, ¿verdad? Vas al ministerio, el que sea, y lo encuentras siempre igual. Y debería ser un ministerio para hacer cosas que siempre han sido necesarias y un gran conjunto de proyectos que son los que se van adaptando a las nuevas necesidades. El otro criterio de políticas públicas es si la política pública se dirige a frenar o a expeditar, porque creo que muchas políticas públicas contienen una gran cantidad de frenos, ¿verdad? Mucha de la legislación pública contiene una gran cantidad de frenos y lo que querríamos en un mundo muy cambiante, con problemas muy complejos, donde hay que inventar soluciones, querríamos un gran contenido de
el componente expeditar más que del componente frenar. Estoy pensando en la administración pública y en todos los constreñimientos que implica el principio de legalidad, porque hay una contraparte para ese principio de legalidad que es el principio de autonomía de la voluntad que rige a todo sujeto privado. Y lo que implica ese principio es que podemos hacer desde lo privado cualquier cosa que no esté expresamente Prohibida. prohibida. Ujú, ujú. Entonces, a mí me parece que cuando nosotros analizamos la administración pública, estamos analizando fundamentalmente la función de administrar valor que ya ha sido creado, ¿verdad? Y en segundo término, deberíamos de considerar que la creación de nuevo valor, o sea, la innovación, debería de ser estimulada para que surja del entorno privado. Y una vez que ese entorno privado haya piloteado e iterado prototipos que hayan resultado exitosos, es muchísimo más fácil que la administración pública adopte una innovación, la escale y la consolide a nivel nacional. Un poco así funciona la lógica de países donde hay capital semilla público, como Estados Unidos, donde el riesgo de experimentación en innovaciones tecnológicas lo asume el Estado con el dinero de los impuestos de los contribuyentes y aportan un tercio de ese monto para experimentar. A veces no funciona y se pierde la plata, pero si funciona, entonces se atrae capital privado para crear innovaciones que después entran al sistema regulatorio público y transforman al Estado y transforman al planeta. Así Ujú, ujú. funciona el negocio en Estados Unidos, ¿verdad? Los vehículos eléctricos recibieron un fuertísimo estímulo público al inicio de la administración Obama. La creación de Silicon Valley recibió un fuertísimo estímulo público, ¿verdad? El laboratorio, el laboratorio Dharma del Pentágono, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, por naturaleza, utiliza presupuestos públicos para el desarrollo de innovaciones, Ujú. pero no quiere decir que quienes están innovando sean los funcionarios públicos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Utilizan Ujú, el dinero público, que es bastante abundante, no quiere ujú. decir que sea ilimitado, pero es abundante, para que privados, sobre todo graduados de universidades, científicos y demás, busquen desde la ciencia la innovación tecnológica. Entonces, ahí me parece que hay una convergencia sinérgica entre lo público y lo privado. Público, privada, sí. Y tenemos que Ujú, verlo así, no como silos separados, o si ujú, queremos, veámoslo ujú, como silos separados, porque yo tampoco estoy totalmente a bordo de la idea de romper los silos, que se habla ujú, mucho de esto en materia de ujú, reforma universitaria. Yo no creo que haya que ujú, romper los silos, yo lo que creo es que hay que lubricar las relaciones entre silos para ujú. que sean relaciones más sinérgicas. Esto me lleva al concepto de alianzas público-privadas, que es un término muy romántico, ¿verdad? Y muy bonito, mucho más difícil llevarlo a la realidad, pero lo cierto del caso es que si nosotros pensamos en cómo funciona una municipalidad, opera como una alianza público-privada. Hay, la propiedad es privada, ¿verdad? De casas, empresas, terrenos que son privados, pero lo que conecta un terreno con otro es público. Ujú. Entonces la municipalidad administra esa relación entre lo público y lo privado. Eh, y si a esa versión romántica de creación de alianzas público-privadas, además le diéramos tres criterios de prioridad, que fuera eh, 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 centralidad en las personas, ¿verdad? Enfoquémonos en las personas. Muchas Ujú. veces deshumanizamos el diseño de políticas y el diseño de alianzas, pero personalizar la alianza, darle sentido de propósito, quiere decir identifiquemos criterios de impacto que podamos medir en el camino y en la vida de esa alianza o de esa política y orientados hacia lo que decía antes, digamos, le voy a decir con una palabra
el planeta, que sería el bienestar para la biosfera para siempre. Entonces creo que estaríamos estructurando políticas y alianzas y normas que tengan un efecto, bueno, literalmente regenerativo mm, del tejido social, de las oportunidades de mercados, de los nuevos emprendimientos, del encadenamiento entre la actividad académica y la actividad laboral, de el medio ambiente y el natural del cual dependemos hasta para respirar, ¿verdad? mm. Eh, entonces siento que eso podría ser muy interesante, ¿verdad? Identificar esos criterios de impacto para el diseño de esas alianzas. Y perdón, creo que con esto termino. Sí, sí, yo también tengo la esperanza de que los señores ministros, viceministros, miembros de juntas directivas y tal, encuentren alguna herramienta importante. El libro está concebido como una caja de herramientas y espero que encuentren alguna herramienta que les sirva para mejorar la eficacia y les deseo mucha suerte en esa tarea. Ujú. Tal vez a manera de corolario me gustaría dar testimonio de lo que fue la primera versión del libro, que era para diputados. Ajá. Yo siento que ese conjunto de herramientas, que serán no sé cuántas, 30 40 50 60 herramientas, eh, bueno, la forma como leí el libro fue una por una. Leía una y paraba, Ujú, y me dedicaba a masticar mentalmente lo que implicaba esa, esa herramienta. Creo que hoy en día podría releer el libro y encontrarle otro valor, porque ahora estoy un poco más inmerso dentro de una organización formal con un equipo de ujú. trabajo donde la eficacia es cosa de todos, ¿verdad? Yo puedo Ajá, ser ajá. muy eficaz como individuo, pero la Ujú, eficacia colectiva creo que es más desafiante. Y ujú, pensar un poco en cómo esa eficacia se puede llevar a la gestión legislativa y a la función pública, también siento que es una herramienta a la vez, porque además me parece que no va a ser desconocido para ninguna persona que haya trabajado en ambientes corporativos, profesionales, incluso sector público, ninguna de esas herramientas, pero sí. llevarlas a un nivel Ujú, más alto de eficacia, sí creo que es una oportunidad valiosísima de ujú. altísimo impacto en la generación de bienestar para nuestro país. Bien, Ok, bien percibido, muy bien, nos vamos. Ujú. gracias. Ok, que Nos estés muy vemos. bien. Chao. Dios.